Ciudades Invisibles. Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos. Pero muy buenos días, Andrea. Muy buenos días, Fernanda. Es un gusto estar como siempre en este espacio. Buenos días para Fede y para todos y todas del otro lado. En esta nueva columna de Generalidades vamos a estar conversando sobre periodismo y libertad de expresión. Uy, estuvo tan en boga. Bueno, ayer fue el Día de la Libertad de Prensa y según Reporteros Sin Fronteras bajamos del lugar 18 al 44. Sí. Atrás de Corea del Sur, por ejemplo. Tremendamente preocupante estas cifras. También, bueno, la denuncia que hizo APU, que también estuvo hablando sobre este tema a través de su presidente Fabián Cardoso, la Asociación de la Prensa del Uruguay. Y específicamente vamos a estar hablando con Carolina Mola, periodista e integrante de la comisión directiva de CAINFO, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, que realizó su octavo informe, Periodismo y Libertad de Expresión, un informe que también tiene cifras muy preocupantes, porque registró 69 amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay entre el 1 de abril del 2021 y el 31 de marzo del 2022. Un 40% más que el informe del año pasado. Vaya, si no es una cifra preocupante también para tener en cuenta, y además representa un aumento del 40% más que el año pasado. Hay también algunas cifras que ya vamos a estar conversando con Carolina, algunos puntos también para tener en cuenta, y a la vez hay un anexo muy interesante sobre las cuestiones de género que vamos a estar profundizando también con Carolina, con quien tengo el gusto de conversar y tuve el gusto también de trabajar en este informe, así que también paso el chivo. Muy buenos días, Caro, gracias por estar estos minutos. Buen día, te iba a decir, me parece que sobre el anexo nos vas a contar más vos que yo, ¿no? Porque junto con Lucía Silveira hicieron un gran trabajo agregando ese indicador, ese corte transversal que no tenía todavía nuestro informe y que va en sintonía con lo que estaba preocupando a nivel mundial y que de hecho la UNESCO lo ha puesto en la agenda este año con la conferencia global que aún está haciendo en Punta del Este. Yo vine anoche de allí y bueno, no por nada el leitmotiv es periodismo bajo asedio digital y tiene que ver, hubo muchos paneles sobre el ataque a las mujeres periodistas en línea, así que eso, si querés, después lo podemos profundizar un poquito más. Claro que sí. Pero bueno, sí, ese agregado que le hicimos al informe y además un capítulo también sobre la situación de algunas situaciones legales de reformas de leyes o decretos que afectan directamente a la libertad de expresión y al acceso a la información, también están allí para quienes quieran, bueno, leerlo y profundizar. Así es. Brevemente, Carolina, si nos podés contar, para quienes nos conocen, el trabajo de CAINFO, cuáles son los objetivos y cómo viene trabajando la organización para defender la libertad de prensa y la libertad de expresión. Bueno, la organización hace muchos años trabaja en línea con el acceso a la información y la libertad de expresión. Es la organización que fundó, digamos, y reformuló la ley 18.381. También trabajamos en un código de ética para periodistas que fue aprobado en 2012 por APU, y bueno, estamos siempre trabajando en línea con la defensa de los derechos de los periodistas y de la libertad de expresión, y este informe, que es el octavo
año que lo hacemos. Es un informe que está bajo digamos, el paradigma y la égida de una organización regional que se llama Voces del Sur y que, bueno, trabaja, obviamente, las organizaciones participantes trabajamos sobre acceso a la información y libertad de expresión en todos sus más amplios términos. Y bueno, este informe está justamente regido por ese paradigma y además está financiado por UNESCO, que como ustedes saben, bueno, siempre ha estado atenta a estos temas. Bien, vayamos un poco al monitoreo, al octavo monitoreo, a cuál fue la metodología, para ir después en algunos, para ir a algunas cifras y algunos puntos que nos preocupan. Contanos cómo fue ese proceso de trabajo. Bueno, el proceso es un proceso de recolección de casos que nos llegan por las más distintas vías, los identificamos nosotros, nos llegan por denuncias, por el boca a boca también, y a partir de allí nosotros vamos contactando a las personas afectadas en determinado caso, y vamos haciendo un seguimiento del caso, porque en algunos casos es una cosa muy puntual, un ataque supuestamente, por ejemplo, en línea, pero en otros es una amenaza de un juicio. Entonces ahí nosotros necesitamos hacer un seguimiento de en qué está esa amenaza, si se transformó efectivamente en una entrada a la judicial, y en qué está, si fue entrado judicialmente, en qué está ese proceso. Así que nosotros hacemos de cada caso un seguimiento, y bueno, no están todos los casos, porque lamentablemente por distintos motivos sabemos que hay más casos, pero porque están en vías justamente de resolución, o porque la persona afectada nos lo ha pedido, no lo hemos incluido. Pero bueno, a pesar de eso, los casos que hemos registrado nos dan para preocuparnos, porque es el tercer año que los casos aumentan sostenidamente, y bueno, y aumentaron mucho, ¿no? Pasamos de 49 casos en el 2020 a 69 en el 2021, y bueno, y eso da para preocuparse, y va en línea con lo que hay, lo que se indica y lo que se ve a nivel regional, y te podría decir que a nivel mundial, ¿no? El periodismo está bajo asedio realmente. Y acá además tenemos el problema que la mayoría de los casos de amenazas a la libertad de expresión vienen por parte del Estado. Y eso es absolutamente preocupante, porque el Estado es quien debería ser el principal garante de todos los derechos humanos, además de la libertad de expresión y el acceso a la información de todos, y que sea el principal agresor, es muy preocupante, ¿no? Así que bueno. De eso te quería hacer una pregunta, porque para que la gente sepa, los responsables de amenazas detectadas en 48 episodios fueron organismos o funcionarios estatales. O sea, son 48. Sí. De estos 69. De 69. Lo cual es bastante preocupante. Sí. ¿Cómo ven desde CAINFO, por supuesto, la preocupación, pero también las recomendaciones que han hecho al respecto de este punto específicamente? Bueno, a ver, hay preocupación porque dentro de esos casos hay restricciones al acceso a la información, o sea, pedidos de acceso a la información que son rechazados o que no son contestados. Hay un aumento de los procesos civiles o penales, y eso me quiero detener un poquito sobre esto, porque esto va directamente a dañar el corazón del periodismo y del medio de comunicación, en una situación de los medios de comunicación actualmente en Uruguay, que ya viene arrastrando desde hace años de empobrecimiento, de precariedad laboral también, y no olvidemos que un proceso penal o civil, tiene costos que hay que pagar,
tiene costos que hay que afrontar y que muchas veces los medios no tienen forma de afrontar. Y estoy hablando de que hay medios que hoy en día tienen 3 o 4 procesos, juicios civiles en su haber, teniendo que responder por eso y teniendo que pagar por eso. Y eso, bueno, a veces queda medio perdido, ¿no? Pero y se apunta sobre todo, obviamente, al periodista que tiene que responder ante la justicia sobre eso, pero también está esa otra pata que también perjudica y bueno, y empobrece y precariza el trabajo. Y después está lo más preocupante también, el aumento del discurso estigmatizante, ¿no? Sí. Tenemos varios casos de personas que integran el gobierno que se dedican a agredir públicamente a periodistas, a menoscabar su capacidad, a poner en tela de juicio su veracidad o la veracidad de lo que están informando, y bueno, y eso es para detenerse un poco y decir, bueno, acá tiene que haber una señal clara del gobierno y del Estado en condenar esos hechos, en condenar esas prácticas, porque eso es lo que luego va a transformar el periodismo en algo que no puede ser, ¿no? Realmente es bastante duro tener que ver que periodistas de muchos años están siendo atacados, que ya han probado, ¿no?, su legitimidad en el oficio, y que están siendo atacados desde filas estatales. Sí. Y bueno, por supuesto también desde haciendo juicios, ¿no?, planteando una vía civil o penal. Así que bueno, estamos muy atentos a eso y hacemos las recomendaciones, ya dije un par, y también bueno, estar atentos también a lo que es el concierto internacional en lo que tiene que ver con libertad de expresión y acceso a la información. Creo que bueno, que vamos por el camino de informar a partir de este trabajo y de monitorear para, bueno, fiscalizar también, ¿no?, el tema de la libertad de expresión y acceso a la información, y poder trabajar para que el próximo informe estos casos sean menos, ¿no? Sí, incluso hay algo importante para destacar sobre el acceso a la información pública, ¿no? 19 casos que fueron negados. Es importante saber ese derecho para los periodistas. ¿Cuán importante es? Bueno, para mí, creo que todos coincidirán que la herramienta del acceso a la información, del pedido de acceso, es una herramienta fundamental para el periodista. Obviamente no sustituye el trabajo periodístico global, pero es una herramienta fundamental porque a partir de pedidos de acceso a la información, bueno, la población ha podido enterarse de cosas muy importantes para la opinión pública que sin ese acceso no se hubieran enterado, ¿no? Y en esto me quiero detener porque acá durante la pandemia hubo mucho secretismo respecto, por ejemplo, al acceso a las vacunas, a las compras de las vacunas, a qué situación se dieron los contratos para acceder a las vacunas. Entonces, los accesos a la información sobre ese tema fueron rechazados, y bueno, esto presenta una restricción al derecho de información, el derecho de acceso a información de toda la población, porque el periodista lo que quiere es que toda la opinión pública esté enterada de las cosas que le importan a la opinión pública, ¿no? Y vaya si el tema del COVID-19 era un tema, ¿no? Bien. Vayamos un poco a la parte de género, porque esta vez se agregó un anexo importante, que es importante que puedas ver y puedas contarnos qué detectaron desde CAINFO
para visibilizar especialmente la agresión y las restricciones a la libertad de expresión de las mujeres periodistas. ¿Por qué ahora también? ¿Y cuáles fueron algunos de los hallazgos? Porque también es importante ver que la visibilización de estas agresiones traen a la luz algunas cuestiones. Y también lo que mencionábamos al principio, ¿no? De ayer, el Día de la Libertad de Prensa, que pudieron conversar también en la actividad de Punta del Este. Mira, el eje transversal se incorpora como una alerta de género, como un indicador en consenso con el proyecto regional de Voces del Sur, y es una oportunidad porque nosotros veníamos viendo en años anteriores alguna alarma, alguna alerta que no relevamos en su momento, y entre otras cosas porque y lo decimos, ¿no? Hay un subregistro, y está claro que hay un subregistro de amenazas a la libertad de expresión con corte de género. Y eso tiene muchas puntas, tiene algunas explicaciones, pero las más visibles es que las mujeres no encuentran un ámbito seguro para denunciar, no encuentran quizás apoyo en sus medios, que también es importante, sí. Y también muchas veces lo que pasa, y eso se habló mucho ayer en la conferencia global, a veces cuesta que las propias mujeres identifiquen que están siendo objeto de una agresión, porque está todavía presente esa idea de si sos periodista te la tenés que bancar. Claro. ¿No? Sí. Bueno, vos quisiste hacer esto, estás expuesta, y por eso te tenés que bancar que te agredan en línea, que te digan, se refieran a tu cuerpo, se refieran a tu condición sexual, etcétera, etcétera. Entonces, y esas son las peores agresiones, ¿no? A través de las redes sociales, que la gente piensa que tiene la impunidad para decir lo que quiera. También desde el anonimato, ¿verdad? Y algunos no desde el anonimato. Tenemos las dos patas. Exacto. Tenemos las dos patas, y también tenemos conciencia del subregistro por este tema. Claro. Y ayer, en la conferencia global, se habló muchísimo del tema, porque como el leitmotiv era el periodismo bajo asedio digital, es obvio que la agresión en línea a mujeres periodistas se está transformando. Era el elefante en el cuarto, ¿no? Digo, ya sí, no se podía dejar de hablar del tema, y había varios paneles referidos a esto, y realmente se veía una gran preocupación. Por ejemplo, por decirte algo, Carmen Aristegui, que participó, la gran periodista mexicana de CNN, que participó en varios de los paneles, nos decía, acá hay un problema, que es que las mujeres periodistas no tienen apoyo de sus medios, de sus empresas en las que están trabajando, claro, para poder hacer frente a estas agresiones. Y eso es un tema que no se habla mucho también, ¿no? Digo, siempre la periodista habla por su nombre, pero no es así. La periodista tiene un trabajo en un medio y está en nombre de ese medio también. Y eso también tiene que ver con la necesidad de que el medio apoye y soporte lo que venga a raíz de la denuncia de la periodista, ¿no? Eso es un tema. Después, por ejemplo, Yulisa Mantilla, que es la comisionada interamericana de Derechos Humanos y que además es relatora para Argentina, Costa Rica y Uruguay, planteaba que un enfoque muy interesante era que la agresión a las periodistas mujeres no puede quedar fuera del marco de lo que es la realidad de las mujeres en general en la sociedad, ¿no? Entonces, no se puede extraer, digamos, la realidad de la periodista de lo que es la realidad de la mujer. Seguro. Y eso es fundamental para hacer para luego hacer una
un enfoque de cómo mejorar la situación. Y bueno, obviamente el tema de el acoso en línea tiene que ir acompañado de un trabajo de todos los órganos que integran ese medio ambiente, ¿no? Los medios, los periodistas y del Estado también, obviamente. Claro. Bueno, en ese sentido, en el día de ayer se hizo una declaración conjunta de las relatorías especiales que se llamó Libertad de Expresión y Justicia de Género para trabajar especialmente lo relacionado al género y a la libertad de género. Y después una iniciativa en la que participamos a través del embajador ante la OEA, Washington Abdallah, un core group, lo que vendría a ser un grupo de amigos de la libertad de expresión y periodismo, un grupo voluntario de Estados miembros para trabajar el tema de la libertad de expresión en la región. Y allí, bueno, Yulisa Mantizo nos decía, estamos muy esperanzados de que se trabaje este tema y poder adelantar y poder ir a más en lo que es la protección de las periodistas mujeres, porque están siendo realmente asediadas, y esto es a nivel global, ¿no? No es solamente en Uruguay. No, bien interesante lo que comentás y la importancia de visibilizar estos temas para poder tomar acciones. Eso es lo más importante. Claro. Porque una y te quiero agregar una cosita. Dale. Perdón, te quiero agregar una cosita porque cuando se habla de la situación de la libertad de expresión en Uruguay, se habla de una situación que estaría siendo ideal o que sería un oasis, y me quiero quedar con la palabra de Julia Gabarrete, periodista de El Salvador, que ayer decía: no tenemos que esperar que maten periodistas para decir que un país no respeta la libertad de expresión. Por supuesto, tenemos mucha suerte y tenemos un ámbito también de respeto a los derechos humanos, en el sentido de que no hay agresiones físicas, muertes, amenazas en ese sentido, pero sí vemos, y este informe está claro en eso, un deterioro con este aumento de casos de amenazas a la libertad de expresión. Totalmente de acuerdo con esa reflexión, y traigo a la luz también lo que mencionaba Pedro Vaca, relator de la libertad de expresión, que estuvo presente el viernes en la presentación del informe, y que decía que hay que cuidar que Uruguay siga siendo un país referente en materia de libertad de expresión. Referente y con estas cifras, ¿no? Y también mencionábamos con Fernanda que también bajó al puesto 44 del ranking de Reporteros Sin Fronteras, del puesto 18 al 44. O sea, seguimos sumando preocupaciones, pero claramente hay que trabajar para esto. Una cosita más para ir redondeando por el tema de género, que también preguntarte si consideras que las periodistas mujeres tenemos suficientes herramientas para identificar que estamos siendo violentadas por ser mujeres periodistas, y cómo también trabajar en pro de esa identificación. Bueno, mira, te cuento una anécdota personal. Yo me acuerdo que cuando hice el curso de acoso y violencia en línea con corte de género con las Chicas Poderosas, ese grupo argentino que trabaja tanto por estos temas, me sorprendí porque la cantidad de categorías que existen sobre amenazas y acoso y estigmatización hacia las mujeres periodistas, no tenía idea. Son muchas categorías, y creo que nos falta mucha información y formación. Tal cual. Me parece que hay que dejar esa frasecita de me la tengo que bancar, y estamos un poco atrasadas a nivel global, por lo que vi ayer en la conferencia mundial,
estamos un poco atrasadas porque las periodistas mujeres y las organizaciones que trabajan con libertad de expresión tienen puesto el sello desde hace tiempo y tienen muchos trabajos ya hechos y muchos estudios hechos sobre este tema, y nosotros estamos un poquito a la saga. Por eso, la verdad que estamos muy contentos de haber podido incorporar este corte transversal, este indicador de alerta de género en nuestro informe, y prometemos seguir trabajando en esa línea porque, bueno, es una de las líneas en las que hay que trabajar más en este país. El tema de hay que aguantar, es un tema que a las mujeres nos presiona de una manera impresionante y, sí. y no lo asumimos como un tema real, porque ni siquiera logramos verlo. Como vos decías, no tenemos del todo las herramientas para poder asimilar que estamos siendo víctimas de esta situación. Tampoco nos lo permitimos, pero eso también tiene que ver con lo que decía Yulisa Mantilla de no extraer la realidad de la mujer periodista de la realidad de la mujer en su globalidad. No nos los permitimos porque nosotras siempre estamos dando examen, siempre tenemos que estar dando examen. Entonces, cualquier inconveniente que tengamos que pueda ser mirado como una debilidad, una flaqueza, lo vamos a correr para un costado. Y ese es el error. Pero eso tiene que ver con la situación global que vive la mujer en todos los ámbitos, laboral, social, familiar. Entonces hay que empezar a trabajar fuertemente sobre eso. Carolina, te queremos agradecer haber estado en Ciudades Invisibles, en el espacio de Regenerades. El trabajo que hacen en CAINFO es bien importante, a veces no es tan visibilizado también, incluso por los periodistas y las periodistas, pero bueno, te queremos agradecer haber estado esta mañana con nosotras y será cuenta de otras veces. Muchas gracias. Vamos a seguir trabajando, aunque no estemos tan visibilizados, vamos a seguir trabajando. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Carolina Mola, por estos minutos. Gracias, Fernanda, y gracias, Fede. Nos vemos en 15 días. Claro que sí. Gracias. Estás escuchando Ciudades Invisibles.